Hola trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que muy bien, que hayáis tenido una buena semana y que estéis de nuevo de vuelta por aquí escuchando los podcasts de Un Gran Viaje con ganas de iros de viaje, de soñar, de experimentar nuevas aventuras y emociones. Y hoy va a ser un programa un poquito diferente, como ya has debido ver en la introducción, en el texto al menos. Hoy nos vamos a hacer un viaje en barco y lo vamos a hacer en primera persona, el plural, porque es un viaje que he hecho yo con nuestra invitada, nuestra querida Itziar Marcotegui. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola, Pablo, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de tenerte de nuevo por aquí, en este entorno tan paradisíaco como es las Islas Canarias. Y bueno, vamos a hablar de un viaje en velero que acabamos de hacer. ¿Nos podrías hacer un poco el resumen, la película, para poner el contexto un poquillo? El viaje que hemos hecho ha sido llegar a las Islas Canarias desde Valencia. Nos apetecía mucho probar la experiencia de navegar a vela, y hemos tenido la oportunidad de hacerlo en una travesía que ha durado 14 días. Desde que salimos un poquito al norte de Valencia, en Port Sa Playa, hasta Canarias, hasta la isla de Gran Canaria. Vale, ¿cómo surge un poco la idea o cómo se fragua esta oportunidad y de dónde salen esas ganas de navegar? Para mí, voy a hablar por mí, para mí era interesante la idea de probar alguna nueva manera de viajar, que nunca lo había hecho. Sí que había, y contigo lo he hecho también, algún fin de semana alquilar un barco de vela con amigos y navegar un poquito, pero de otra manera, que era parando. Aquí hemos hecho una travesía. Hemos estado bastantes días sin pisar tierra, sin bajarnos del barco. Nos apetecía probar esta manera de viajar también, no solo que sea una manera distinta, sino porque desde que publicamos Barco Stop en la editorial viajera, yo me quedé con el gusanillo de cómo será eso, ¿no? Y sobre todo me parecía muy romántica la idea de llegar a las islas del Pacífico, de navegar a vela, pero antes de embarcarte en algo así un poco más serio, los dos queríamos hacer una prueba, ¿no? A ver cómo era eso de estar unos cuantos días sin bajarte de un barco. Es verdad, ya no me acordaba de ese libro, que por cierto, no lo escribimos nosotros, lo tradujimos, ¿no? Todo se ha dicho porque va a aparecer, dice, estos tíos han escrito un libro de Barco Stop sin subirse en un barco, pero qué jetas. No, era de alguien que sí había hecho Barco Stop y nosotros lo tradujimos al castellano. Sí, sin embargo, esta experiencia no ha sido Barco Stop. ¿Cómo surgió la posibilidad de embarcar y cómo nos enteramos? El aviso nos llegó a través de César Martel, que tú lo entrevistaste en tu podcast. Sí, hombre, nuestro querido amigo, en el número 75, de hecho. Pues nuestro querido César, que ha viajado en bici, que viaja ahora en furgoneta y que hace poco se sacó el título de patrón de embarcación de recreo y está muy al loro de todo lo que se mueve en el mundillo de la navegación, y nos puso sobre la pista. Nos dijo que le había llegado noticia de un barco que había estado haciendo un trabajo. La temporada, ¿no? De charter. Eso, que había estado haciendo la temporada de charter en el Mediterráneo y ahora lo iban a trasladar hasta el Caribe. Y para hacer ese trayecto, que lo van a hacer o lo están haciendo en 3 partes, pues buscaban tripulación. Y nosotros nos pusimos en contacto con ellos. Y como dices, no era Barco Stop. Barco Stop es intercambiar tu trabajo por el pasaje, digamos, y contribuir en los gastos de comida, de combustible, de amarres, lo que haga falta, pero eso, compartiendo gastos. Y aquí era más pagar por un pasaje. Uh-huh. Más o menos las tarifas para el que, hemos recibido una pregunta y vamos a ir contestando un poco también las preguntas que nos habéis enviado a través de Instagram, que es donde fui colgando un diario en mi cuenta personal, Pablo Strubel, fui colgando un diario en vídeo
de cómo fue la travesía. Viajando like a Rolling Stone, preguntaba que dónde se pueden encontrar este tipo de viajes y cuánto cuestan. Y nosotros pues nos llegó un poco accidentalmente, pero hay una plataforma, o debe haber más, Sail With, sí, ¿no? Donde se van publicando regularmente ofertas de charters, en el sentido de ¿qué es esto? Que es que tú pagas tu plaza y más o menos sale 75 euros al día. A nosotros nos pedían 1.000 euros por esta travesía de 14 días, luego la del Atlántico se suele cobrar a 2.500 euros, por lo que vimos en esa página web, y luego en el Caribe ellos iban a estar pues otros 10 o 12 días y también cobraban 1.000 euros por el tramo entre Martinica y Panamá. Entonces, bueno, nosotros llegamos a un acuerdo un poco beneficioso para ambas partes, eso era un poco demasiado un last minute. Sí. Y bueno, no fue tan barato como ir en barco stop, pero tampoco tan caro como era inicialmente la oferta. Y la verdad es que a efectos de trabajo y demás, yo creo que fue bastante parecido a hacer barco stop, a navegar en realidad, porque hicimos de todo, hemos estado ayudando en todo momento, en todo lo que se nos ha pedido, ¿no? ¿Cómo eran un poquito las tareas que teníamos asignadas y cómo era el día a día en el barco? Lo primero que se hizo fue asignar las guardias, que es una de las partes fundamentales de una travesía. Hacer guardia es dedicar, en nuestro caso eran que entre 3 y 4 horas al día, dependía del momento. Bueno, por turno, perdón. Sí. No al día, que algunos por teníamos turno. Varias guardias al día. Sí. Claro, yo bueno, ahora entramos en eso, entramos en el detalle. Bueno, el caso es que hay que asignar las guardias y es ese momento en el que quien esté de guardia está pendiente de tanto de hacer una inspección visual del entorno hasta hacer el seguimiento de el programa que te indica, es como una especie de radar, ¿no? Que pone en conexión a barcos que tienen este sistema y así sabes quién está cerca y si vas a chocarte con algún barco. Uh-huh. Y en este momento el capitán, Wen, cuando hizo la asignación, dijo, podemos dividirnos las guardias y el resto de tareas, por ejemplo, cocinar entre todos, o que alguien se encargue principalmente de la cocina y las guardias se dividen entre el resto. Y ahí yo levanté la mano y dije, yo me encargo de cocinar porque es algo que me gusta mucho hacer y que se me da bien. Y me gusta menos eso de hacer guardia. Así que algunos, como Pablo y los otros integrantes de la tripulación, descontando al capitán, tenían eso que eran como 3 horas y 8 de descanso, más o menos, ¿no? Aproximadamente. Sí. Es verdad que al principio las guardias se solapaban para que los novatos estuviéramos con alguien que sabía y tomar un poquito de confianza y de saber lo que había que hacer, pero luego se distribuían así como 3 horas de guardia y 8 de descanso más o menos. Entonces las tareas diarias, pues hacer guardias cuando te tocase y limpiar la cubierta del barco, estar al tanto de las velas, ¿no? O eso lo hacía el capitán, pero si había que ayudarle a subir la mayor o recoger lo que hubiera que hacer, había que estar, pegaba un grito y ahí llegaban 2 o 3 brazos para ocuparse de la gestión. Y luego poco más, así de obligaciones no había nada más. No. Estar un poco pendiente de todo, pues teníamos unas cañas de pescar, pues por la mañana se echaban y de vez en cuando se comprobaba que siguiera el sedal intacto, el señuelo, todo eso. Y por la noche se recogían. Y luego quien está de guardia, más o menos cada hora, escribe en el cuaderno de bitácora cómo están las cosas. Entonces es que ponen datos relativos a la velocidad, al viento, la dirección del viento, el rumbo que llevas, etcétera, para ver un poco el recorrido que se está haciendo y luego de la presión atmosférica. Y si hay alguna observación, pues ahora vamos a vela, ahora vamos a motor, o hemos visto delfines, lo que sea, algo que sea relevante en ese momento. Por lo que dices, bueno, tú cocinabas y entonces la comida y la cena y los preparativos y demás, estabas atareada con ello, pero suena como si hubiera mucho tiempo libre.
¿Es esto así? Y si era así, ¿a qué te dedicabas o qué se solía hacer en el tiempo libre en el barco? Sí, hay mucho tiempo libre, porque excepto que las obligaciones son pocas en el fondo. ¿Y yo a qué me dedicaba? Pues mira, a pensar en cómo iba a gestionar la comida y la cena, teniendo en cuenta que primero hay que usar lo que se echa a perder antes, las cosas frescas, que fuera una comida variada, que fuera divertida, ¿no? Que fuera rico y intentar que le gustase a todo el mundo. Y he leído mucho, me he echado por lo menos 3 siestas diarias, que cansa mucho esto del barco, porque estás todo el rato en movimiento y quieras que no, estás haciendo equilibrio. Aunque se mueva poco, siempre estás como eso, manteniendo el equilibrio. Y he hecho algo de ejercicio, no mucho porque estás muy limitado, solo podía hacer cosas que fueran sentadas, que no involucraban ni el equilibrio ni nada muy aparatoso, no se pueden dar saltos, no se puede hacer un montón de cosas. Y charlar con quien estuviera disponible y le apeteciera, mirar el horizonte, bueno, disfrutar mucho del tiempo libre. Yo la de verdad es que... Tú te has aburrido un poco, ¿no? Bueno, como soy un hombre de acción, sí que es verdad que de los 14 días de navegación, pues 4 o 5 fueron casi sin viento. Y entonces, pues ahí encendíamos el motor y íbamos avanzando poco a poco, pero no había casi oleaje, no poníamos las velas más que una pequeñita, como que para mí parte de lo bonito de la travesía en velero era el disfrutar de ser propulsados por el viento, y eso me faltó un poquito en algunos días. Pero sí que dices que sí me aburrí un poquito, bueno, pues esos días un poco más, porque es que como que no pasaba nada, no, todo iba a cámara lenta, incluso te podías dar un chapuzón en el mar porque avanzabas tan poco a poco que bueno, podías parar a nadar, ¿no? Pero sí que es verdad que me he pasado mucho tiempo, más del que pensaba, durmiendo, por lo que decíamos de las guardias. Y es que yo recuerdo, pues empezaba guardia de 1 de la mañana a 5 de la mañana. Claro, te habías acostado después de cenar 2 o 3 horas antes, entonces duermes 2 horas. Haces la guardia 4 horas, luego a las 5 te bajas a echarte otra vez, que ya estabas espabilado a las 5 de nuevo, entonces te duermes un rato, luego te despiertas, desayunas, tal, y como que estás atontado porque los ritmos te van cambiando, y luego a las 2, de 2 a 6 tienes otra guardia, entonces de repente es como que te vuelve a romper. Entonces yo recuerdo, bueno, el primer día nos dijo, descansad siempre que podáis, o sea que siempre que pudiéramos eso, nos lo tomáramos con calma, porque el cuerpo se iba, bueno, no desajustando, pero como que el desabarajuste horario, a mí al final yo acabé la travesía muy cansado, y era, creo, sobre todo por falta de sueño y demás. Pero también le has dedicado bastante tiempo al día a hacer los vídeos que has convertido en reels y... Eso, 1 hora y media o mínimo, así, más o menos. Que es algo que te ha entretenido y te gusta hacer, ¿no? Mucho. He leído menos de lo que quería. He escuchado muchos podcasts, sobre todo en las guardias, que era un momento precioso, sobre todo las nocturnas, ¿no? Debajo de las estrellas, y era como que no pasara nada por las noches, o todo pasaba más lento, y que no era verdad, porque el viento, si hacía viento por la noche también, y las olas estaban ahí, y los barcos iban y venían, ahí no se para nada por la noche, ¿no? Pero eran momentos muy tranquilos, como muy íntimos entre yo y el cielo, el firmamento, o yo y el mar. El resto estaban ahí medio dormidos. Digo medio porque he pensado en Gwen, que era el patrón, que ese es que no descansó en Pablo, todo el día. no hemos presentado a la tripulación, ¿no? Razón, a los que vamos ahí. Es verdad. Hagamos la pregunta bien hecha. Iciar, ¿quién era el resto de compañeros con los que embarcamos en esta travesía? Los responsables del barco eran Gwen, capitán, y Silvina, que es la marinera, que ellos viajan en barco y viven en barco desde hace un montón 2018. de años ya, de 2018. Ojo, También hay otro podcast. Hay un podcast de hace 2 semanas, el 148. Hecho en el propio barco, eso. Uno de estos días. Así que ya veis que da tiempo a hacer un montón de cosas. Pues ellos son los responsables del barco. El barco no es suyo, lo gestionan para otra persona.
y son los encargados de llevarlo hasta su destino. Y es una pareja argentina que tiene mucha experiencia. Gwen es un capitán súper hábil, de un carácter inmejorable, y la verdad es que yo me he sentido súper en buenas manos y muy, muy guay. Y Silvina también sabe mucho de navegación, y también es una gozada estar con ella, una persona entrañable y que hace que todo sea muy fácil. El siguiente componente de la tripulación era Guillermo, otro chico argentino, que él sí que está acostumbrado a navegar, tiene un barquito pequeño en Argentina y quería probar la experiencia de hacer una travesía larga. Y por eso se sumó también a esta navegación. Y también una persona súper agradable, de convivencia muy fácil, con quien daba gusto hablar. Así que ha sido una tripulación con la que yo me he encontrado muy, muy a gusto. Sí, además hemos tenido la suerte, el catamarán que has dicho antes, el modelo al principio, era un catamarán para 8 personas, un Lagoon 400, ¿no? Era para 8 personas, e íbamos 5, entonces entre que el catamarán es más estable que un velero de monocasco, entonces hemos sido bastante cómodos en ese sentido, no hemos sido demasiado vapuleados ni zarandeados, también porque no ha hecho tantísimo viento, y que había camarotes para 8 personas y íbamos 5, pues estábamos muy cómodos, ¿no? De hecho, ¿cómo podrías describir un poco cómo era el barco? El catamarán, como dice Pablo, es un barco que tiene 2 cascos, y en ellos están los 4 camarotes, que son camarotes dobles con baño dentro, o sea, muy cómodo, con un armario, o sea, muy, muy cómodo para estar. Y en la cubierta superior, hay una, vamos a llamarlo sala de estar, cocina, con centro de control, ahí está todo, ¿no? Que tiene espacio suficiente para estar sentados con una mesa, y luego eso, la cocina, teníamos una nevera y además como las neveras de picnic, pero estas que se enchufan, una nevera grande, y un montón de armarios para guardar toda la comida y todos los instrumentos de seguridad y todo esto. Y luego en la parte exterior yo lo llamaría una terraza, ¿no? Como también con una mesa y un espacio para estar sentado donde comíamos. Nos hemos pasado casi todo el tiempo fuera. ¿Cómo se llama eso? El puesto de mando, donde está el timón y los instrumentos y demás. Y luego en la parte delantera había una red donde te puedes tumbar y ver las estrellas o tomar el sol o lo que te apetezca hacer. Fíjate que yo al principio no la usaba demasiado y luego encontré, digo, si me pongo una almohada aquí y tal, y ibas ahí mejor que en la mejor de las hamacas. No hacía falta una hamaca, que era algo que al principio pensé, uy, a este barco le falta una hamaca. Pues no, ahí la tenía de otro formato. Y luego tiene 2 camarotes pequeñitos que le llaman la conejera, que son una cama, no tienen ni baño, ni armario, ni nada, y en nuestro caso iban de almacén porque no hacía falta, no se usaban. La verdad es que había 80.000 cajoncitos, espacios para guardar cosas, llevábamos un montón de bidones de gasolina, también de agua, llevábamos un kayak hinchable, llevábamos muchísima comida, en fin, y a veces era complicado encontrarla porque estaba a veces debajo del sofá, otras veces debajo del casco, otras veces no sé qué. Fue un poco complicado a organizarse. Y aparte de todo esto, tiene un panel solar, es verdad, y 2 aerogeneradores, así que teníamos la electricidad asegurada al 100%, y luego además llevaba unos depósitos de agua que se podían rellenar había una desaladora, que esa la hemos utilizado también, se utiliza para que haya agua dulce en el barco. O sea, aparte de que lleves bidones con agua si quieres para beber, se puede utilizar para ducharse, para lavar la ropa, para cocinar, y para beber, es perfectamente potable. Oye, puesto un poco el contexto del viaje, me gustaría preguntarte por tu vivencia y tus sentimientos y porque si te ha gustado la experiencia y qué cosas destacarías, por qué o qué cosas has disfrutado más. Para mí era una prueba, creo que lo has comentado tú antes, era ver si me gusta y ver cómo me encuentro también, porque me preguntaba cómo sería desde el punto de vista físico. No sabía si me iba a marear, si me iba a encontrar bien o incómoda.
Y la verdad es que he tenido pues 2 o 3 momentos así de estar mal o regular. 1 como el culo y 2 regular. Pero bueno, los he conseguido. Esto en 14 días me parece bastante balance, bueno, sí. buen balance. Y la otra cosa que para mí era una prueba y que me preocupaba un poco es cómo me iba a encontrar, si me iba a sentir encerrada en un espacio pequeño del que no puedes salir. Y que todo a tu alrededor es agua y que, vamos, que no te puedes bajar si te cansas. Y ahí también me encontré muy bien. Creo que precisamente porque había mucho espacio y mucho espacio de sobra para poder estar sola si te apetece, o para poder espacios de convivencia donde estar con alguien si también te apetece. Y aparte, como decía antes, la compañía ha sido sensacional, con lo cual estaba muy a gusto con la gente que venía. Así que me he encontrado muy bien. Como prueba, para mí, resultado muy positivo. Y ¿Qué cosas te han gustado más? me ha gustado mucho tener tiempo. Porque parece que en el día a día vas siempre como que tienes que estar haciendo algo, como que tienes que ser productiva, tienes que estar haciendo cosas. Y aquí está mucho rato sin hacer más que lo que me apetecía. Pues estar sentada mirando al horizonte, o estar escuchando un podcast, o bueno, eso, el no estar siendo productiva, no hacer nada que no me apeteciera. Y qué gusto, vacaciones, que ya tocaban también. Estar de vacaciones y eso siempre mola, ¿no? ¿Y a ti qué te ha gustado de la experiencia? Bueno, ¿te ha gustado la experiencia? Sí. Me ha gustado más la experiencia cuando teníamos la costa a la vista, cuando hemos desembarcado, más el hecho de viajar en barco que la travesía en sí, o lo que yo llamo viajar en barco, ¿no? Como viajaría en un transporte público o en una furgoneta, que haces un recorrido, paras, bajas, visitas un lugar y luego sigues recorrido en tu vehículo. Entonces, para mí, los primeros días fueron muy guays por ir a lo largo de la costa, ir reconociendo sitios, ¿no? Pues Denia, luego Javea, Calpe, Ostra, El Peñón, no sé qué. Eso me gustó mucho porque la costa española tampoco la conozco y no íbamos muy lejos. Y parar en Gibraltar, por ejemplo, me encantó, que solo hicimos el 4º o 5º día. Y fue, pues, bueno, aparte del hecho de que fue la primera noche en que fondeamos, es decir, que echamos el ancla en una playa que hasta entonces habíamos ido del tirón, y que pudimos dormir sin hacer guardias, que eso moló, claro, porque te permite recuperar. Pues bajar en la barquita pequeña que tenemos, ir al puerto, cruzar la frontera al Reino Unido, porque Gibraltar ya sabéis que es un territorio que el Reino Unido usurpó a los españoles, se podría decir. Y entonces, pues, de repente pasas un día fuera, ¿no? En otro país, en otro... Bueno, lo hubiera disfrutado igual si nos hubiéramos bajado en la línea de Concepción, que es lo que hicimos, y hubiéramos visitado la línea de la Concepción, vaya. Y luego también cuando llegamos a Canarias, ¿no? Que ahí paramos, claro, llegamos a... Me estoy avanzando un poco, ¿no? Pero la primera isla a la que llegamos de Canarias en el 12º día fue La Graciosa, junto a Lanzarote, y ahí también fondeamos, y luego al día siguiente fondeamos al sur de Lanzarote y al día siguiente al sur de Fuerteventura, ¿no? Y ahí en esos días sí que hicimos un par de paradas para visitar algún pueblecito o algo, y eso, esa parte es la que más me gustó. Sí, claro, ahí aprovechabas, de repente era como, estamos en tierra, vamos a comer lo que no podemos comer en el barco. Claro. Y cosas de esas era, por ejemplo, un helado. Y luego me ha gustado... Tú dices, es verdad que igual me ha aburrido a veces, pues sí, puede ser que sí, pero también sé llevar el aburrimiento, o sea, no estaba inquieto. Otra cosa es que me apeteciera más aprender más de náutica, ¿no? Y disfrutar más de la navegación. Pero me ha gustado mucho el hecho de no sentirme mal en un espacio pequeño, un poco las dos cosas que has resaltado tú, y con ganas de probar en una futura ocasión. Así que no descarto nada. Y luego, pues la belleza de estar en el mar, ¿no? Navegando. La parte mediterránea vimos mucha costa los 5 primeros días hasta que llegamos al estrecho, y luego en el Atlántico ya dejamos de ver la costa. A pesar de que íbamos navegando a 150 kilómetros, no se veía la costa, y eso la verdad es que impresionaba un poco, porque decías, ¡buah! Está aquí entre comillas al lado Marruecos, pero es como si estuviéramos haciendo el cruce atlántico, ¿no?
Y ahora que mencionas el estrecho, ¿cómo fue el paso por el estrecho? Cuéntalo. Sí, eso fue bastante aventura, digamos. Lo hicimos de noche porque coincidió, vaya. También tenía que coincidir que la marea estuviera bajando para que nos echara, digamos, del Mediterráneo y salir con la corriente y así, bueno, no ir contra la corriente. Y ese día hizo mucho viento, bueno, como todos los días supongo en el estrecho, y hubo rachas de 40 nudos por hora, que eso debe ser como 70-80 kilómetros en tierra, y para un velero es mucho viento. Y fue una noche en la que estuvimos prácticamente, Gwen estuvo toda la noche despierto con el chaleco, imagínate si era movidita la noche. Guillermo también, que había venido de Argentina para esta travesía, era uno de los momentos más deseados por él. Y yo estuve un buen rato disfrutando mucho de eso, olas grandes y mucho viento, sin ser consciente de que Guillermo me decía, es que lo que estás viviendo, Pablo, es que esto para cualquier navegante es como un sueño, es emocionante, tal. Y sí, la verdad es que la disfruté, pero luego fue una, entre comillas, una pena hacerlo de noche porque no vimos Tarifa, no vimos ahí bien el estrecho, pero bueno, se veía África al lado, los cargueros, estaba lleno de cargueros, en fin, estuvo bonita esa noche. Bueno, ¿y qué momentos, que igual te salen algunos, qué momentos top recuerdas tú también? O sea, ¿qué momentos, bueno, eso, te gustaron más de esta travesía? Me gustó el momento ese de zarpamos, por fin zarpamos, ¿no? Levando anclas. Fue al amanecer y salimos todos ahí a ver cómo nos íbamos alejando del muelle y empezábamos a navegar. Ese momento fue muy bonito. Además estaba amaneciendo, un amanecer precioso y lo recuerdo como con mucho cariño. Y luego ha habido muchos momentos así entrañables de cotidianos, ¿no? Es las cenas, las comidas, donde hemos estado muy a gusto, así charlando con la tripulación. Pero los momentos más espectaculares era cuando aparecían los delfines, que tuvimos unos cuantos de esos. Sí, qué bonitos. Los vimos de noche y de día y de repente aparecían y venían, no sé, 10, 12, hemos llegado a tener, no los hemos podido contar todos, pero quizá casi 2 docenas de delfines. Sí, o 3. No, bueno, ya. Es que había un huevo. Había un montón, día. Nadando como acompañando al barco, ¿no? Es súper bonito. Contigo media hora, y a de veces repente una hora incluso. Desaparecían. Sí. Cuando hemos pescado, se oía el sedal y todos, y a veces no era nada. Se había enganchado con algo o se había soltado, pero hemos pescado unas cuantas en el Mediterráneo más, algunas melvas que hemos cocinado, que he cocinado, y el día del calamar. El día del calamar fue muy gracioso. Por la noche estaba oscuro y notamos que algo tira de la caña y cuando de la caña grande, de la de los pescados grandes. Y nosotros, aquí viene el pez de espada. Y no, era un calamar que no sabíamos lo que era porque estaba oscuro y cuando llegó lo acercó Silvina tirando de la caña y estaba a punto de agarrarlo Gwen y de repente escupió. Y ahí descubrimos que era un calamar. Bueno, repetidas veces además. Sí, se escupió un poquillo. Sí. Y a la cazuela. Y luego una dorada también. Un dorado, que es diferente, es verdad. Uno pequeñito ya en las Canarias. Llevábamos 2 cañas, una para peces pequeños con un cebo pequeño, que de hecho era un trozo de plástico blanco con un anzuelo. Sí, la tapa de un bolígrafo. Y luego la tapa de un bolígrafo fue la adición, sí. Y luego otro ya pensado en atunes o cosas más grandes, que ahí, salvo el calamar, no se pescó nada. Pero bueno, también era una penita, ¿no? Cuando pescabas algo porque tenías que matar al pez, limpiarlo en el momento y bueno, a mí al final intentas desconectar un poco tus sentimientos, pero porque le tienes que clavar el cuchillo y desangrarlo ahí, entonces... Dentro de nada veganos, ya verás. Sí, da un poco de pena, pero bueno, también es parte de la vida, de náutica. Y tuvimos una visita, un pajarito, no sabemos qué era pequeñito y estábamos, yo no sé cuánto, que 150 kilómetros de la costa o así, y apareció un pájaro chiquitillo y se quedó con nosotros casi un día entero. Sí. Se quedó un ratito, se iba posando, daba vueltas, se volvía a posar en alguna parte del barco hasta que se fue sin decir adiós. Yo me pregunto
Ese cómo habría llegado, es que estábamos muy lejos. Igual en otro barco, en un carguero, No igual lo se sé. sube en un carguero y de repente el carguero zarpa y Claro, nos íbamos cruzando, que era parte de la gracia de las guardias, ¿no? El esquivar los barcos que veías en el horizonte y no meterte en su rumbo, sobre todo. Y yo igual, pues vino de alguno de esos. Y mira, para mí un momento un poco sobrecogedor fue ya estando en Canarias, cuando de repente por la radio empiezan, hay un aviso de patera a la deriva, de patera a la deriva. Y entonces, claro, ahí le preguntamos al patrón, a Gwen, ¿qué hay que hacer en este caso si te encuentras una patera? Y entonces él dijo, bueno, si no es un naufragio, hay que reportarla a la Guardia Costera y mantenerte alejado. Porque es verdad que si uno se acerca hay un riesgo de naufragio importante, porque la gente puede querer saltar al barco salvador, entre comillas, que sería el nuestro, y entre que la gente salta, se apelotonan, tumultos, y la mayoría de la gente que viene en pateras no sabe nadar, ¿no? Entonces, claro, yo me quedé un poco impactado con esa respuesta que nos dio, porque Sí, para mí tuvimos un buen debate. intuitivamente era ir a por ellos, a darles agua, a darles comida, a intentar ayudar en lo que sea, pero claro, él decía, es que ponemos en riesgo nuestra tripulación y sobre todo su vida, porque no tenemos salvavidas para todos. Quién sale primero, ahí en esos momentos de tensión es un poco el sálvese quien pueda, ¿no? Y la verdad es que en ese momento no lo supimos, pero durante todo el mes de octubre, que es la primera quincena cuando hemos estado haciendo esa travesía, ha habido una de las mayores oleadas de pateras saliendo desde Senegal hacia las Canarias, ¿no? Y de repente eso te hace un poco pensar, ¿no? Nosotros, ja, qué divertido, aquí estamos en este barco llegando a las Canarias desde la península, y a la vez hay miles de personas, porque han sido miles de inmigrantes que se la están jugando para buscar una vida mejor y unas oportunidades que en sus países de origen no consiguen, o muchas veces ya no es cuestión de oportunidades, es escapar de represión política, sexual, racial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dices, joder, somos unos afortunados, Sin duda. pero claro, ahí no sabes muy bien, bueno, eso, que muy bien qué hacer. Por suerte, esa patera al rato, o ese aviso nos llamaron o dijeron por radio que era una falsa alarma o algo así. Pero bueno, pues nos hizo debatir un poco esta posible situación que podía haber surgido. Y luego, oye, para darle este toque así un poco más informal, recuerdo así momentos muy guays como cuando jugamos al juego de a ver quién estaba a la pata coja, bueno, no, manteniéndose en equilibrio con una pierna mientras el barco, un día que hacía bastante oleaje, mientras el barco era zarandeado. Y ganaste tú, tía. Aquí donde me veis, con Sí, este sí. equilibrio que Pero tengo. no valía mover la pierna, o sea, la gracia no era estar dando saltos a la pata coja, sino con la pierna anclada hacer todo el equilibrio necesario para mantenerse. Sí, también hemos tenido tiempo para hacer algún juego de mesa, o sea, no solo de entretenerse, sino de compartir el rato también con el resto de la tripulación. Sí, pero la verdad es que tampoco hemos jugado mucho. Vimos un día una película de cómo era, de algo de Gibraltar. Taxi a Gibraltar. Taxi a Gibraltar, que sí. ya que Justo estábamos antes de llegando a Gibraltar. De llegar a Gibraltar. Pero hemos hecho pocas cosas, vaya, que hemos también tenido eso, nuestros espacios, nuestros momentos, hemos estado ahí muy a gusto. ¿Y cosas negativas así de la travesía o cosas que no te hayan gustado, aparte de alguna que has esbozado ya? No, aparte de haberme encontrado físicamente mal en algún momento, yo casi te diría que no. Genial. ¿Y tú? Bueno, lo que había dicho, un poco la falta de bajar a tierra, ¿no? Un poco esa parte, a pesar, bueno, lo más que hemos estado han sido, yo creo, 7 días navegando sin ver tierra y sin bajar a tierra. 7 días que no es nada, pero cuando he bajado lo he disfrutado más. Aunque te da un poco de mal de tierra, ¿no? Hostia, es la verdad. Sensación de estar mareado Sí. sobre tierra firme. Es eso muy me dio curioso bastante en Gibraltar, encontrarme mal. Y luego cuando llegamos a las islas también. Oye, precisamente el mareo era una de las preguntas que más nos han enviado. José Antonio Mau, msalva26, Julia Strubel, nos las han enviado por Instagram y ya nos has contado que te habías mareado. ¿Has hecho algo para intentar no marearte? ¿Qué consejos le darías a alguien para no marearse? Las recomendaciones que nos dieron a nosotros fue no comer mucha grasa,
o sea, aceite, por ejemplo, atún en aceite, ¿no? Ni lácteos, porque se tarda mucho tiempo en digerir y entonces eso contribuye a que te puedas marear más. Y hemos comido jengibre, tanto fresco como en infusiones, como ¿cómo se llama? Caramelo, ¿no? No, en caramelo, como gominola, sí, confitado. Sí, confitado. Sí. Y a mí lo que me ha funcionado es comer todo el rato. Mira qué buena excusa, ¿eh? Pero tener algo en el estómago, ¿no? Sí, algo, pero algo que se digiera rápido. Entonces, comer poco todo el rato. Un y pan a mí seco, eso, unas galletitas. Sí, o algo, ¿no? una fruta o algo. Y si me empezaba a encontrar mal, que se empezaba a sentir un poco de molestia en el estómago, eso, comer algo y sentarme o tumbarme. Y entonces ahí como que pum, enseguida se atajaba y me empezaba a encontrar bien enseguida. Esto es lo que a mí me ha funcionado. Hay a quien le funciona tumbarse o que te dé el aire, mirar el horizonte. Esto siempre funciona, como tener un punto de referencia fijo. Y yo creo que con eso... A ver, hay gente que se marea, por ejemplo, Silvi se marea siempre y lleva no sé cuántos años viviendo en un barco, pero bueno, lo tiene asumido y en el peor de los casos te tomas una pastilla antimareo y eso también funciona, claro. Claro, también ayudó que estuvimos mucho tiempo fuera, que no hizo muy mala mar eso y que al final mucha de la vida que hacíamos era al aire libre, que eso ayuda, ¿no? Tú cuando te mareaste fue sobre todo cuando... Yo me mareé cocinando. Eso, que tienes la atención fija en algo. Y que era de noche ya, estaba oscuro noche, sí. Y entonces ese punto fijo del horizonte no existe. Y yo ahí ese día me mareé, sí, me puse del revés, pero bueno, como digo, me tumbé, me dio el aire y se me pasó. Y es que es verdad lo que dices, que nos ha hecho un tiempo buenísimo, entonces estábamos todo el día afuera. O sea, supongo que si te pilla esto con mala mar y no sé, que esté lloviendo o que haga frío, que tengas que estar dentro, pues será más difícil de controlar el mareo. Esto respondía un poquito a la pregunta que nos enviaba Diego Federico, que decía si habíamos tenido alguna noche de tormenta. Pues no. Pues no, solo el día ese del paso del estrecho, que no fue tormenta, pero sí fue el mar bastante agitado, pero nada más. En ML77 también nos preguntaba si habíamos sentido ganas de dar un paseo y demás, cosa que ya hemos respondido, pero también nos preguntaba si habíamos pasado miedo en algún momento. ¿Tú, Iciar? Yo no, yo creo que lo he dicho antes, me he sentido en muy buenas manos, con confianza 100% en Silvina y Gwen, que eran los responsables del barco, y nada, súper tranquila. Además Guillermo también sabía navegar, o sea que... Estábamos muy bien respaldados. Muy bien respaldados. De hecho, L. Pérez preguntaba, ¿qué hacéis si hay tormenta y mucho viento? Pues eso, la verdad es que no lo sabemos. Pues yo no lo sé. Yo haría lo que me diga el capitán. Exacto. ¿Qué hay que hacer? Que esto igual también, no hemos hablado, por ejemplo, de las medidas de seguridad, que todos teníamos nuestro chaleco salvavidas, que es parecido al de los aviones, que se hincha y tiene la lucecita y demás, y que de día no lo solíamos llevar porque estaba todo súper tranquilo, con excepción del día este que hubo, que estaba muy movido el mar, pero de noche se llevaba siempre. Quien estuviera de guardia lo llevaba, incluso se enganchaba a lo que llaman la línea de vida, que es una especie de arnés en el que te enganchas a una cuerda que rodea todo el barco, de manera que si por lo que sea te tropiezas, te enganchas en un cabo, te resbalas, no sé qué, y te caes al agua, pues no te llegas a caer, porque estás enganchado, ¿no? Que eso es por tu seguridad y por seguridad del resto de la tripulación que va en el barco, claro. Pero bueno, respondiendo ahí un poco a la pregunta que hacéis si hay tormenta, supongo que aparte de seguir las instrucciones, plegar velas, rezar lo que se sepa o se quiera y intentar salir de ahí cuanto antes. Pero en cualquier caso, en el barco, por ejemplo, había conexión satélite, que el capitán se conectaba cada día para ver la previsión del tiempo, por dónde iban a soplar los vientos y demás, pues para, digamos, intentar ir en la buena dirección siempre, y si venía alguna tormenta, pues supongo que intentar evitarla. Pero esta travesía que hemos hecho nosotros, que en principio es la clásica siguiendo los alisios que vienen del norte y luego te llevan, una vez llegas a Canarias y luego a Cabo Verde, te empujan y te permiten atravesar el Atlántico hasta el Caribe, pues es una travesía normalmente muy tranquila. Así que eso también era otro de los motivos para estar por ahí. Otra pregunta curiosa que nos ha enviado Esther sin H7.
es ¿cuántos pasos habéis hecho cada día? ¿5? ¿6? Sí, Muy pocos. Ala, bueno, qué exagerada. No, muy pocos, porque no hay mucho espacio para caminar. Aunque bajes y subas o te des 3 vueltas al barco, al final es un espacio muy pequeño, no te da para mucho. Lo que intentamos, pero ya lo mencionaste, en algún tiempo libre hacer algo de ejercicio, pero yo pensé que iba a poder hacer yoga o tal y era imposible con el meneo o no supe hacerlo, alguna postura sentada y tal así. Pero sí que es verdad que Gwen y Sil hacían ejercicios de fuerza y flexiones y con esas gomas y con esas historias hacían una vez cada 2 días algo de ejercicio. Yo me volví muy vago, muy vago, y salvo tirarme a nadar un poco en alguna ocasión que no había viento. Alguna ocasión 2. Eso. Claro, las que se presentaron, ¿no? Las oportunidades. Eso sí, una de ellas me tiré, ya habiendo cruzado el estrecho, a una profundidad, había 4.000 metros de profundidad y te tirabas ahí. Me daba muchas no hacía el pie, ¿no? Me daba muchas ganas, pero me daba un canguelis y luego piensas, ¿qué va a haber ahí esperándote justo a ti ahí debajo? No va a haber nada. Pero decías, joder. La otra vez nosotros ya... con la caña preparada por si acaso, sí, ¿no? Y el teléfono, ¿no? Por si había que grabar algo. Para hacer un vídeo. Sí, para mi diario. Oye, luego Luisa Orquídea ya nos ha preguntado algo que ya hemos respondido, ¿no? ¿Qué funciones teníamos cuando hacíamos las guardias? Ella decía nocturnas, pero en general ya hemos comentado esquivar barcos y objetos que hubiera. A veces, yo recuerdo en Canarias, vi una ristra de boyas también ahí un poco a la deriva, pues al final la esquivas para que no se enganche en el timón, ni en los motores, ni nada, ¿no? Pero bueno, es estar sobre todo atento y si ves algo serio, avisar al patrón. Eso es lo bueno de navegar así. Y luego Helen Chocolata nos envía algunas, por ejemplo, una sobre la convivencia, que cómo se hace para convivir sin roces o si nos habíamos conocido previamente para asegurarnos la compatibilidad. Nosotros no conocíamos al resto de la tripulación, pero también somos personas que estamos muy acostumbradas a tratar con gente que trabajamos como guías de viaje y estamos acostumbrados a estar muchos días seguidos con mucha gente todo el rato. Y bueno, al final es tener flexibilidad, respetar los espacios y los tiempos de los demás y también reclamar el tuyo propio, claro. Justo era la siguiente pregunta, ¿no? Que cómo se lleva la privacidad en un espacio tan pequeño. Pues como decía antes, tienes tu camarote, eso para empezar, con lo cual en el peor de los casos te puedes refugiar ahí. Pero luego había bastante espacio para poder estar, entonces como también éramos solo 5 en un barco pensado para más personas, pues había bastante espacio disponible tanto dentro como fuera, así que muy cómodo. Pregunta si sentiste claustrofobia en algún momento. No, ninguno. ¿Y cómo nos duchábamos? ¿Con agua de mar? ¿Si teníamos agua dulce suficiente no solo para beber? El agua de la ducha entra desde el depósito de agua dulce y como decía antes el barco tiene una desaladora. Entonces, aunque se te acabe el depósito de agua, de 140 litros, cada uno. O sea, puedes generar agua, o sea, desalar agua y rellenar el depósito y entonces ducharte con agua dulce, que también se usa para cocinar y para lavar la ropa. Porque si lavas la ropa con agua salada, yo lavaba con agua salada, pero luego el aclarado con agua dulce, porque si no, no se seca. También pregunta si en el mar hay autopistas de ida y vuelta para no chocar barcos grandes con pequeños. Y eso si quieres lo contesto yo. Sí, porque en el estrecho yo también me lo preguntaba y en el estrecho sí las hay. Hay en los mapas que nos enseñó Gwen y que llevábamos cargados en el GPS, hay una línea divisoria claramente para entrar al Mediterráneo, más en la costa, tocando con la costa con Marruecos, y hay la línea divisoria para salir del Atlántico, hacia el Atlántico, va tocando Tarifa, se podría decir. Entonces ahí sí que, como hay mucho tránsito de barcos muy pesados, difíciles de maniobrar y demás, ahí sí que está claramente identificado. Y otro sitio donde lo vimos es en Canarias, entre el Fuerteventura y Gran Canaria. Ahí también había unas líneas divisorias, de hecho una rotonda también, para gestionar bien el tráfico entre las islas y que no haya ningún problema. Y luego aparte de algunas normas como las normas de tráfico en carretera, pues en el mar, de tipo
si entras en la misma trayectoria, tu trayectoria se va a cruzar con la de otro barco, pues tiene prioridad el que es más grande porque es más complicado maniobrar, o tiene prioridad quien va solo a vela respecto a quien va a motor. En fin, una serie de normas que, bueno, para regular el tráfico. Que hemos ido aprendiendo como buenos grumetes. Un poquito. Sí. Oye, ya por las últimas que envía Elena Chocolata son parecidas, o van juntas. ¿Os podíais bañar en el mar? Y yo creo que tiene relación en la respuesta de cuando estáis en alta mar sin navegar, ¿ponéis el ancla o se está siempre en movimiento? Nos podemos bañar, bueno, ya lo ha dicho Pablo, si vas muy despacio, sí, porque si no es que te quedarías atrás. Y en alta mar no sé si se echa el ancla, nosotros no. De todas maneras, si tienes 4.000 metros de profundidad, no creo que tengas un ancla de 4.000 metros. Ya te digo yo que no. Solo fondeas cerca de la costa, por ejemplo, para dormir o para descansar. Eso, porque nuestro viaje, la gracia del viaje era eso, que era travesía, ¿no? Era no ir haciendo paraditas, sino ir del tirón, aunque hicimos esa parada en Gibraltar. Y bueno, Itziar, ya estamos llegando un poquito hacia el final. No sé si hay algo que te quedes con ganas tú de saber o preguntar, pero tenemos 2 preguntas de cierre. Te dejo tiempo que lo pienses. La primera sería de aventureros, que después de Canarias el viaje no sigue. Esta era una posibilidad. Antes de hacer esta travesía decíamos, bueno, ¿que no nos gusta? Estupendo, nos bajamos en Canarias y ya está. ¿Que nos gusta? Pues a lo mejor cruzamos el Atlántico, porque ahora estamos grabando esto en octubre y es la época buena, es la época en la que los alisios, como decía Pablo antes, te empujan hacia América, ¿no? Entonces, y estamos en Canarias, que es uno de los lugares de partida para hacer ese viaje. Pero para mí ya no me apetece hacer la travesía del Atlántico, por 2 motivos. Uno, porque este viaje me ha parecido como el tráiler de la película, que muchas veces es mejor que la película. Y segundo, porque ya he visto cómo es. Y hacer la travesía, que es volver a estar no sé cuántos días, un mínimo de 2 semanas, sin pisar tierra, ya sé cómo es. Y no es algo, o sea, me ha gustado disfrutar del tiempo y de estar haciendo lo que me apeteciera, pero no es algo que me parezca ya interesante en sí mismo. Sí que me gustaría navegar y sí que me gustaría navegar, por ejemplo, llegar hasta el Pacífico y recorrer las islas del Pacífico, a las que muchas de ellas solo se llega en barco. Eso sí me apetece y sí me parece interesante, pero lo que es el cruce del Atlántico me parece que tiene más de épica y de mítica que de algo que a mí me apetezca hacer. Uh-huh. Y para cerrar, Iñaki Macazaga, nuestro querido amigo periodista, autor del podcast Piedra de Toque, que si no lo conoces, súper recomendable, nos pregunta cuál será la próxima aventura. Yo no lo sé. No sé tú, Pablo. No sé, te estaba preguntando a ti. Bueno, ya has respondido que... No lo sé. Que no sabes. Estoy en ese momento en el que me apetece fluir y me apetece ir improvisando y no hacer muchos planes. Gracias a no tener planes ha sido como hemos podido hacer esto. ¿Es verdad? Porque no teníamos nada previsto, surge la oportunidad y dijimos, claro, si es que no tenemos nada mejor que hacer, y lo hicimos. Y yo estoy un poquito en ese estado de ánimo. Me has preguntado antes que si quería decir algo más, pues sí. Una cosa que he hablado mucho con Silvina en este viaje es que hay muy pocas mujeres en el mundo de la náutica. Conocemos a algunos, conocemos a Paula Gonzalvo de Allende los Mares, a Maya y Cintia de Ni Tierra ni Mujeres, Sheila, que hace mucho barco stop, bueno, y otras, pero es verdad que hay muy pocas mujeres interesadas o que participen en actividades náuticas. Bueno, Ana de Calcetín, sí, o sea, sí, hay mujeres, pero hay muchísimos más hombres que mujeres y no sabemos muy bien por qué es y cuál. Por ejemplo, Paula Gonzalvo acaba de hacer ahora un encuentro en el que se ha esforzado mucho para que hubiera mujeres y que tengan su presencia y animar a otras a hacerlo, porque hay que probarlo, ¿no? Y si te apetece, ¿dónde están? Bueno, pues con esa duda o pensamiento, ¿no? de por qué será que no hay tanto público femenino en el mundo náutico, vamos a acabar esta conversación, si te parece. Sí que me gustaría comentarte, oyente, que si quieres ver un poco cómo está siendo la travesía de nuestros amigos Wen y Sil,
lo están contando más o menos a diario, van colgando stories en Instagram. Ellos tienen la cuenta Navegando por el Globo y ahí más o menos pues puedes hacerte una idea de cómo está siguiendo el viaje en ese trayecto, en esa travesía hacia el Caribe. Y poco más que decir que eso, en Pablo Strubel, en el Instagram de Pablo Strubel, fui colgando a modo de diario 14 reels, 14 vídeos de 1 minuto y medio contando cómo era el día a día. Por si con este podcast no has tenido suficiente o te apetece ponerle imágenes a lo que hemos ido narrando, pues ahí puedes encontrarlo. Y darte las gracias, Itziar, por haber accedido a venir a los micrófonos de Un Gran Viaje nuevamente. Ya sabes que esta es tu casa. Gracias por invitarme al estudio de La Limera en Tenerife, que es donde estamos grabando esto. Y a ver, habrá que inventarse otra aventura para que me vuelvas a invitar a tu podcast. Por cierto, que muy agradecidos a la familia Linares por cedernos temporalmente este espacio tan mágico que tienen aquí en Tenerife. Bueno, pues un saludo a todos y todas. Tengas una buena semana, que la disfrutes mucho y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego. Chao. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.